Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida a este video tutorial número 6 del curso completo de Arduino. En esta sección vamos a mirar todo lo que es las entradas digitales. Vamos a mirar la teoría de cómo funciona nuestro Arduino Mega 2560 con entradas digitales. Vamos a revisar cómo podemos configurar los puertos para entradas digitales. Vamos a revisar cómo funcionan las resistencias pull up y las resistencias pull down. Y vamos a hacer un proyecto completo para poner en práctica el conocimiento en el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Quiero antes de comenzar recordarles nuestra página en Facebook, Facebook es la Tuto Virtual. Aquí pueden seguirnos y aquí tienen toda la información que transmitimos a través de tutoriales virtuales y nuestro canal en YouTube, tutorialesvirtuales.com. El canal es Tuto Virtual Cero. Desde acá pueden seguir también todas nuestras clases. Sin más, vamos entonces a empezar a mirar un poco de teoría. Lo que necesitamos recordar en este momento es que un microcontrolador, ¿sí? Un microcontrolador como tal, recuerden que un microcontrolador es un pequeño microcomputador donde en el microcontrolador tenemos varios recursos. Dentro de los recursos que tenemos en el microcontrolador, pues tenemos timers. Dentro de los recursos que tenemos en el microcontrolador tenemos memorias, en memorias RAM, tenemos memorias ROM, tenemos la CPU, que es la unidad central de proceso, tenemos algunos otros puertos como son puertos, tenemos algunos bus de comunicación como es el SPI, como es el I cuadrado C, como es el USART. Tenemos también dentro del microcontrolador lo que se llaman los puertos y esto es precisamente lo que hemos estado viendo en los últimos tutoriales. En el último tutorial vimos los puertos y vimos cómo configurar los puertos como salida. Hoy vamos a mirar cómo funcionan los puertos de este microcontrolador como entrada. Tenemos que recordar que un Arduino no es otra cosa que un microcontrolador de la marca Atmel. En este caso estamos con el Arduino Mega 25 Mega, que es el 2560, pues obviamente tiene un microcontrolador Atmel 2560, eso es lo que pasa. Pero nuestra placa Arduino realmente es una conexión directa al microcontrolador, así que si nosotros sabemos cómo funcionan los microcontroladores, nos sirve mucho más la teoría cuando vamos a trabajar también con Arduino, y eso lo vamos a ver precisamente en el día de hoy. Vamos a mirar no solamente cómo trabajamos con instrucciones Arduino para controlar los puertos, sino también cómo trabajamos directamente con el microcontrolador, también obviamente desde el IDE de Arduino. Vamos entonces a hacer un pequeño diseño acá. Tenemos entonces nuestro microcontrolador, aquí está, y el microcontrolador tiene unos puertos. Estos puertos usualmente dentro de electrónica se llaman pines y los pines del microcontrolador pueden ser configurados como I o como O, como entrada o como salida. En el video tutorial pasado vimos cómo funcionan como salida. Ahora vamos a mirar entonces cómo funcionan como entrada. Eso es lo que vamos a mirar. Para eso lo único que estamos diciendo es que el microcontrolador va a poder leer cada uno de estos pines de un puerto en específico del microcontrolador. Ya vamos a mirar cómo es que realmente funciona esto. Pero lo que se supone es que él va a poder leer como son, vamos a trabajar con entradas digitales, entonces él va a poder leer lo que en digitales conocemos como un uno o como un cero o como un alto o como un bajo. O en voltaje sería 5 voltios o 0 voltios. Eso es lo que va a permitir el microcontrolador leer. Cuando estamos trabajando con entradas y salidas digitales, tenemos que tener en cuenta que él va a leer simplemente estados, o un uno o un cero o un alto o un bajo, o un 5 voltios o un 0 voltios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente de una manera muy sencilla. Pues aquí tengo el microcontrolador, yo tengo una fuente de voltaje acá, que está conectada a tierra.
esta fuente de voltaje es de 5 voltios y simplemente si yo conecto estos 5 voltios acá a un pin de entrada, entonces él me va a detectar aquí un 1 o un alto o 5 voltios. Obviamente, como estamos trabajando con electrónica, recuerde que es necesario limitar la corriente de esto y ponerle aquí una resistencia de protección. Esta sería la R1. Ahora, ¿cómo funcionaría realmente esto? ¿O para qué sirven los pines de entrada digitales? Bueno, sirven para una cantidad de cosas. Sirven precisamente para leer estados de componentes electrónicos que funcionan desde el área digital, que manejan unos y ceros. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en el día de hoy, que es este que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos entonces nuestra placa Arduino y lo que vamos a leer es estos 4 pulsadores que están entrando por estos pines 22, 23, 24 y 25, y dependiendo del pin que el pulsador que se seleccione, pues voy a tener también la salida. Si selecciono el 1 voy a tener la salida 1, si selecciono el 2 la salida 2, si selecciono el 3 la 3, si selecciono el 4 la 4. Simplemente voy a leer y voy a utilizar entonces estos pines que tengo acá, 22, 23, 24 y 25 como pines de entrada y los pines 21, 20, 19 y 18 como pines de salida. Eso será lo que vamos a hacer entonces en este proyecto. Vamos a leer y como pueden ver aquí tenemos una resistencia llamada resistencias pull-up. ¿Qué es lo que hacen esas resistencias pull-up? Bueno, voy a explicarlo aquí en el cuaderno en este momento. La resistencia pull-up lo que hace es exactamente lo siguiente. Como ustedes pueden ver, el microcontrolador siempre tiene una resistencia de 10K ohmios conectada a VCC. Esto se llama una resistencia pull-up porque se conecta con VCC. Entonces el microcontrolador siempre va a estar leyendo por acá un flujo de corriente. Este flujo de corriente va a permitir que él siempre lea un alto o un high acá. Es precisamente lo que está pasando acá. Cuando yo pongo a correr este programa, ustedes se dan cuenta que él siempre está leyendo acá un alto, un rojo acá, es que él está leyendo un alto porque esto siempre está en alto. Cuando yo lo presiono, él inmediatamente se baja o pone un bajo en el pin 22, dependiendo, o en el 23, dependiendo del pulsador que yo hago, porque lo que estoy haciendo es exactamente lo siguiente que les voy a mostrar acá. Entonces él ve una corriente y él va a leer entonces un alto aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo un pulsador. Este pulsador está conectado a tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es que esta corriente que viene por acá, al yo presionar el pulsador, entonces esta corriente, hay una teoría que la corriente siempre toma el camino más fácil. El camino más fácil en este caso es que esta corriente se viene toda hacia este lado y se entra aquí a tierra. Al hacer esto, entonces aquí en el microcontrolador yo ya no voy a ver un VCC o un alto, sino que voy a ver un bajo o un 0 voltios. Eso es lo que sucede. Por eso esto se llama resistencias pull up. Pero también hay otra forma de configurarlas que se llaman resistencias pull down. Las resistencias pull down es esto. Yo tengo acá, tengo una resistencia aquí a tierra, resistencia de 10K. Entonces, el microcontrolador siempre está viendo aquí un 0. Por lo tanto, va a haber aquí un 0. Pero yo tengo un pulsador aquí, ABCC. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo presiono este pulsador, entonces toda la diferencia de potencial estará en este punto. Por lo tanto, en este momento yo ya vería aquí un alto, aquí entonces por lo tanto un alto. Estas son las resistencias pull down. En nuestro caso, el microcontrolador siempre va a estar leyendo porque estamos haciendo resistencias pull up. Entonces él va a siempre estar viendo un alto y cuando presione el pulsador, él va a ver aquí la diferencia de potencial. En la corriente toda se va a ir por acá, entonces por lo tanto aquí voy a ver un 0 voltios. Y esta es la manera entonces de leer este pin del microcontrolador. Vamos a mirar entonces
cómo funcionaría realmente en Arduino. No es otra cosa, estoy leyendo es estados, unos o ceros, estados unos o ceros. Esto sirve cuando se están trabajando con sensores, si son sensores digitales, porque hay sensores también analógicos que vamos a mirar muchos durante este curso. Pero esto sirve cuando estamos trabajando con sensores digitales, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con finales de carrera. Necesitamos, por ejemplo, saber que un motor está girando hacia este lado, por ejemplo. Pero resulta que cuando llegó cierto punto y activó un pulsador por aquí como un final de carrera, entonces necesitamos que el motor gire hacia el otro lado. Y para eso se necesitan las entradas digitales. Lo único que hacemos es leer unos y ceros y tomar acciones dependiendo de esos unos o esos ceros que estemos leyendo. Eso es realmente lo que estamos haciendo. No es nada del otro mundo. Ahora, si hay una cosa interesante que notar acá y es lo siguiente, hay muchas formas de hacer este proyecto y de ponerlo a funcionar. Yo les voy a mostrar una de ellas en este momentico acá. Yo voy a compilar este programa y voy a correrlo acá y mirar que esté trabajando. Entonces, como ustedes pueden ver, el programa está trabajando, todos los LEDs están prendidos porque él está detectando unos acá. Entonces, lo que estoy haciendo es que lo que tengo acá en el puerto lo estoy pasando a este puerto de acá. Si yo presiono, entonces inmediatamente apago allá. Si presiono acá, apago acá. Presiono aquí, apago acá. Presiono aquí, apago acá. Eso es lo único que estoy haciendo. Si no tuviera pulsadores y no switches, por ejemplo ahí lo dejé activado, mire. Este pulsador también me sirve como switch, lo dejé activado, entonces él queda ahí. Si pongo este, si pongo este, si pongo este, entonces apaga. Y todo lo que yo estoy leyendo en el puerto, entonces lo estoy pasando. Ahora, esto lo hice con simplemente dos instrucciones. ¿Y cuáles son esas dos instrucciones? Estas instrucciones que están acá. Hay una instrucción que podemos utilizar aquí en este IDE que se llama DDR. Esta primero, lo que estoy haciendo es que el DDR es que voy a configurar un puerto del microcontrolador. Los que conocen microcontroladores PIC saben que uno hace todo por lo general sobre los puertos. Aquí uno utiliza la función PINMode, que obviamente la vamos a utilizar ahora más adelante. Pero aquí estamos trabajando una función que se llama DDR. Esta función DDR lo que me permite es a todo un puerto configurarlo como entrada o configurarlo como salida o como entrada y salida, dependiendo de lo que yo necesito. Si ustedes revisan, por ejemplo, acá se dan cuenta que el puerto que estamos trabajando como entrada es el puerto A. Mírelo, aquí está. PA, PA, PA. Ese es el puerto A. Cuando estamos trabajando con pin mode, pues son el pin mode 22, 23, 24 y 25 porque el microcontrolador, el Arduino, reconoce que estos pines 22, 23, 24 y 25 pertenecen, o sea, él internamente hace algo y sabe que pertenecen al puerto número A o al puerto A. Así que como pueden ver acá, yo estoy trabajando con dos puertos, con el puerto A y estoy trabajando con el puerto D. Mírelo, acá está puerto D. Así que el puerto D está siendo configurado como salida y el puerto A está siendo configurado como entrada. ¿Cómo se configuran? Pues muy sencillo. Sabemos que el puerto D tiene 8 bits, el puerto A tiene 8 bits, mírelo acá, desde el puerto A0 hasta el puerto A7. Y el puerto D, como lo podemos ver aquí, tiene también, bueno, se supone que son 7 bits, yo lo estoy trabajando como 7 bits, pero acá solo tenemos 4 bits del puerto D, porque ya después pasa el puerto H, puerto J, puerto E. Digamos que no tiene, digamos que esta tableta del ATmega no tiene activados todos los puertos del puerto D. Ahora, ¿qué es lo que hacemos entonces? Simplemente configuramos, si yo voy a configurar el puerto D como salida, simplemente lo configuro con un 1. Cada pin, yo puedo hacer aquí exactamente lo mismo que hago en microcontroladores PIC. Puedo decirle aquí que es un binario, pongamos esto en comentarios y decirle que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Yo ya le estoy diciendo y podría tener, por ejemplo, este aquí en cero. Entonces el puerto sería el puerto D, lo estaría configurando como salidas, todos los que están en 1 y todos los que están en cero lo estaría configurando como entrada. Como pueden ver, es contrario al microcontrolador PIC. El microcontrolador PIC cuando voy a configurar como entrada los pongo en 1 y cuando voy a configurar como salida los pongo en cero. Aquí es al revés. Entonces, listo, configuro el puerto D, lo configuro como salida
poniendo cada bit en uno, y el puerto A lo pongo como entrada y simplemente lo pongo en cero cada uno de ellos. Así está configurado el puerto A entonces como entrada. Aquí está, este es al revés, puerto A, listo, como entrada. Ahora, si yo quiero simplemente escribir sobre el puerto D, entonces yo puedo escribir aquí un valor sobre el puerto D. Por ejemplo, yo podría comentar esto acá y voy a escribir un 7 sobre el puerto D. 0x07, por ejemplo. Voy a escribir esto sobre el puerto D. Yo puedo correr el programa y se van a dar cuenta que una vez yo compile aquí, pues voy a tener un 7 en la salida. Ahí está el 7. Y ya no depende de nada de esto. Yo puedo mover esto acá y no pasa nada. Porque le di al puerto D un valor fijo de 7. Como pueden ver acá, esto es un 7 en binario o un 7 en hexadecimal. Ahora, si yo lo que quiero hacer es poner en el puerto D lo que tenga en el puerto A, pues es muy sencillo. Puerto D es igual a pin A. Aquí lo único que estoy haciendo es leyendo el puerto A, se lee con esta función pin A, leo el puerto A y el valor de ese puerto A lo estoy asignando al puerto D. Eso es lo único que estoy haciendo ahí. Por esta razón es que cuando yo compilo ya el programa aquí, entonces yo ya, dependiendo de lo que me lea en el puerto A, es lo que voy a tener allí en el puerto D. Esta es una manera, digamos, sencilla de utilizar simplemente los puertos en Arduino, el puerto completo. Ahora, esta es una forma, pero hay otra forma de hacerlo. Vamos a mirar la otra forma de hacerlo. Vamos a comentar acá y vamos a comentar esto acá. Y para eso, entonces, lo único que yo hago es utilizar lo que se llama como pin mode. El pin mode lo único que me permite decir es qué pines van a ser configurados como salidas y qué pines van a ser configurados como entrada. Como pueden ver, el 18, el 19, el 20 y el 21 son configurados por independiente cada uno como salida, que es exactamente esto que estamos haciendo acá. El pin 18, 19, 20 y 21 como salidas y después el 22, 23, 24 y 25 como entradas, porque esos son los pines 22, 23, 24 y 25. Así que cuando estamos trabajando con el pin mode necesitamos es este numerito que está acá, que es el número que el IDE de Arduino, las librerías de Arduino tienen internamente seleccionadas y él hace toda la configuración. O sea que digamos que cuando yo utilizo pin mode, él va a una función y él ya hace el DDR, lo que tiene que hacer en el puerto como tal. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora, ya lo configuré como salida, entonces simplemente voy a descomentar este código que está acá y se van a dar cuenta que al... Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a ponerlo nuevamente. Bueno, déjame yo hago una cosa que había hecho un cambio. Modifico esto un minutico aquí, que no nos dé error. Si nos va a dar error. Por último el 4. Listo. Ya les voy a explicar exactamente qué es lo que estoy haciendo acá. Listo. Hay una función que se llama Digital Read, que es esta que está acá, y esta función digital me permite leer simplemente el valor de un pin del microcontrolador en específico. Yo podría decirle aquí, como estoy leyendo el pulsador 1 está, como pueden ver aquí, en el 22. Entonces yo simplemente podría decirle aquí Digital Read 22. Pero como para que sea mucho más ordenado el programa, yo lo único que he hecho es declarar unas variables. En este caso, pulsador 1. Como pueden ver, yo he declarado estas variables aquí arriba y estas variables simplemente tienen el valor de cada uno de los pines. Mírenlo, acá está, 22, 23, 24 y 25 para el pulsador 1, pulsador 2, pulsador 3 y pulsador 4. Entonces, al yo decirle aquí, léame, para decirle léame el 22 es lo mismo que decirle léame el pulsador 1. Aquí estoy. Y le voy a preguntar si eso tiene un valor de alto.
si eso es un alto. Ahora, si eso es un alto, quiere decir que el pulsador está oprimido y lo que hago es escribir Digital Write, en donde también, como pueden ver, yo voy a prender este LED. Este LED está en el pin número 21. Y al estar en ese 21, pues simplemente yo le podría decir aquí Digital Write 21 alto. ¿Sí? O sea, voy a poner este pin en alto. Pero también he declarado las variables LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, 21, 20, 19 y 18 para que sea mucho más ordenado el programa. Entonces Digital Bright LED 1, high y el LED inmediatamente se enciende. Ahora, si no está en alto cuando se lee, sino que está en bajo, entonces simplemente apago el LED. Eso. Y eso hago lo mismo leyendo cada uno de los pulsadores y apagando y prendiendo cada uno de los. Como pueden ver, este lleva mucho más código que lo que lleva este, que era una simple línea de código. Aquí si compilamos nuevamente y corremos el programa aquí, nos vamos a dar cuenta entonces que aquí está trabajando nuevamente. Por tal cual presione yo, o sea que tenemos el mismo resultado que teníamos con la línea de código allá. Ahí está, listo. Ahora voy a hacer exactamente esto mismo, pero haciendo un poquito de código para, digamos, mejorar esto, pero es exactamente lo mismo. Voy entonces a comentar esto acá y lo comento hasta acá. Listo. Y voy a descomentar esta parte aquí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que yo voy a hacer aquí es que yo he declarado una variable que se llama pulsador y una variable que se llama LED, donde la variable pulsador tiene el primer pulsador y la variable LED tiene el primer LED. En este caso LED 1 es 21 y pulsador 1 es 22. Ahora, ¿qué es lo único que voy a hacer? Simplemente voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer a través de un for. Esto ya es como para hacer esto mismo que está aquí, pero en unas 3 líneas de código. Entonces simplemente hago desde i igual a 0, que sea menor o igual a 3, porque de 0 a 3 hay 4 exactamente, y como voy a tener 4 posiciones, aquí voy a leer las 4 posiciones. Entonces lo único que hago es que me verifique, el pulsador empieza precisamente en 22, porque aquí pulsador vale 22, él empieza en 22 más i, como i vale 0, entonces va a ser 22, pregunta si está en alto, si está en alto hace LED menos i, porque como ustedes pueden ver está al revés aquí, mientras este es 22, 23, 24 y 25, este es 21, 20, 19 y 18, entonces simplemente por eso, mientras este lo incremento, mientras este le sumo 1, este le devuelvo 1 para ir apagando cada uno de los correspondientes. Si no está en 1, simplemente apago ese LED y voy a pulsador más 2 o pulsador más 1 sería 23, pregunto si está en alto y hago LED menos 1 que sería el valor del LED que sería 21 menos 1, 20 y, pregunto, y lo prendo o lo apago dependiendo del valor que está acá. O sea que esto que está acá hace exactamente todo esto que está acá, pero en un código, digamos, mucho más, de una mejor manera, de una mejor forma. Vamos a compilarlo nuevamente y vamos a mirar si es realmente que funciona. Ponemos y apagamos aquí. Listo, ahí está. Entonces podemos ver que él está trabajando bien, trabajando directamente con el for. Creo que eso es todo por hoy. Creo que ahí podemos entonces saber cómo es que trabajamos con, ya lo único es inventar proyectos que se necesiten, trabajar con lecturas de puertos digitales, unos y ceros, que es exactamente lo que estamos haciendo acá, y ya usted puede implementar o esta forma de hacerlo, o esta forma de hacerlo, o esta forma de hacerlo. Ya es de acuerdo a sus gustos. A mí me parece que esta es válida, esta me parece que no tenemos un control tan definido sobre el puerto como lo tenemos en cada uno de estos, así que yo les recomendaría que trabajaran con las funciones que están directamente ligadas a Arduino como Pin Mode y como Digital Write o Digital Read. No es más por el día de hoy, hasta la próxima, Dios les bendiga.